Hola, les damos a todos y a todas la bienvenida una vez más a nuestro café filosófico, a filosofar juntos y a analizar cosas de la vida cotidiana en beneficio de cada uno de nosotros. Como siempre dijimos, este espacio está de alguna manera abocado a la reflexión, al análisis, pero siempre desde un punto de vista abierto para compartir, para sumar entre todos y para entre todos irnos dando una visión sobre el tema que vayamos abordando mucho más amplia. En este caso, en este capítulo, lo que vamos a abordar son un poco la noción de duelo, la noción de luto, como queramos llamarle, y ver las etapas que constituyen este proceso del luto o del duelo. El duelo es un proceso de adaptación emocional que se produce ante una pérdida significativa del individuo. Normalmente asociamos el duelo o el luto con la pérdida de una persona querida, con un ser muy cercano. Y obviamente que en esos casos aplica. Pero también aplican un montón de otros casos en donde la pérdida significativa no es específicamente un ser querido que ha muerto, sino que también puede ser la pérdida de un vínculo emocional con una pareja, la pérdida de un vínculo emocional con algún familiar que por diferentes motivos, supongamos un hijo que se va del país y bueno, muy lejos, y lo cual nos hace prever que no nos vamos a ver o acercar con tanta frecuencia como hasta ahora, pero también puede resultar de una pérdida a nivel laboral, en un trabajo donde nosotros teníamos una identidad muy fuerte vinculada a ese trabajo. También se puede dar en relación a determinadas posesiones o estatus, es decir, cualquier cosa que para nosotros termine resultando significativamente vinculante a nivel emocional, al perderla puede representar ante nosotros la oportunidad de tener que transitar un duelo, porque lo sentimos como algo que nos motiva a necesitar reacomodarnos emocionalmente ante esa pérdida, ante esa partida. ¿Sí? Entendido esto, es importante darnos cuenta cuántas cosas en nuestra vida que de repente sucedieron nos implicaban hacer un duelo de la manera adecuada y no necesariamente pudimos transitarlo de la forma más sana, más productiva. ¿Cuánto dura un duelo? Un duelo depende de cada caso, depende de cada persona. Puede ir desde unas semanas a unos meses, pero para realizar el proceso completo andaríamos en el entorno del año aproximadamente. ¿Sí? Obviamente a cada persona le va a llevar un tiempo diferente y depende también de qué tipo de duelo estemos hablando. No va a ser lo mismo el duelo que implique un familiar que ha muerto, con quien teníamos una presencia muy significativa, ¿verdad? Una cercanía muy potente, a de repente el duelo que nos puede producir, bueno, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, aunque estuviéramos involucrados en él. Pero, como decimos, esto es todo relativo porque depende de cada psicología y depende del grado de identificación emocional, de unión emocional que nosotros teníamos con aquello que hemos perdido, sea una persona, sea un trabajo, sea una situación, sea un estatus, sea un vínculo amoroso, lo que fuera. Entonces, sabemos que en torno al año hemos tenido el tiempo y el espacio para transitar las diferentes etapas del duelo. ¿Cuáles son estas etapas del duelo? Bueno, se estructura en general que el duelo atraviesa por 5 etapas bien significativas. La primera de ellas es la negación. La negación es la etapa cuando nosotros, como la palabra lo dice, nos negamos a aceptar la pérdida o la partida. Nuestra mente y nuestras emociones están en conflicto directo con la desaparición de esa persona, de esa cosa o de esa situación que estamos llevando adelante el proceso de duelo. ¿Sí? Entonces nos ponemos en un punto en donde de alguna manera no aceptamos que eso está sucediendo. En el caso, por ejemplo, de un duelo que sea de orden vincular, por ejemplo, cuando se dan las rupturas en pareja, ahí entran a funcionar un montón de mecanismos en donde uno cree que eso es momentáneo, cree que el otro va a volver, y ahí entramos en esa fase porque en realidad lo que nos está sucediendo es que no aceptamos, no aceptamos sencillamente
y buscamos cualquier tipo de excusas, de camino tangencial para tratar de evitar el tomar contacto con la realidad de que esa persona ya no está. Una vez que empezamos a transcurrir el duelo, esa negación obviamente se va a ir encontrando con la realidad, se va a ir contrastando cada vez en forma más dura con la realidad y por ende va a ir cediendo espacio, ¿sí? Y generalmente eso nos lleva a la segunda etapa, que es la ira, el enojo, ¿sí? ¿El enojo contra quién? Bueno, puede ser contra la persona que se fue, puede ser contra las circunstancias de la vida, puede ser contra uno mismo, colocándonos como culpable, y eso sería una cosa de la cual hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y también puede ser contra algo abstracto, como el destino, Dios, algo así, ¿sí? Porque uno queda muy enojado. ¿Por qué quedamos tan enojados? Y porque efectivamente esa ruptura del status quo nos va a llevar a un lugar de frustración. Nos frustra y nos duele y eso nos lleva al enojo. Entonces, estar enojado es una parte del proceso que hay que abrazar. No tenemos a veces por qué ser tan racionales, ¿sí? Y decir, no, no, yo no estoy enojado, tuve un rompimiento, pero estoy bien, o lo que fuera. No, podemos estar enojados. Siempre y cuando que en la etapa de la negación llegamos a la etapa de la ira, y ahí eso no se vaya de control, porque ahí es donde justamente muchas veces entran a jugar actitudes incluso violentas, ¿no? Entonces, en el marco de una reacción de enojo por esa frustración, ese dolor natural, la ira tiene su espacio, siempre y cuando no se transforme en violencia hacia otros o hacia uno mismo. Ese es el marco en donde la ira como parte, como segunda etapa del duelo, es natural y es sana, ¿sí? Luego comienza la tercera etapa, que es la negociación. ¿La negociación qué es? Es cuando uno consigo mismo empieza lenta y progresivamente a aceptar que esa persona o ese trabajo o esa situación en la que nosotros nos sentíamos cómodos e identificados ya no va a ser la misma. Empezamos a incorporar la noción de que eso ya no existe y de que vamos a tener que acomodarnos de una u otra manera a la nueva realidad. Entonces es muy interesante en esta etapa contemplar los procesos de pensamiento que nos van llegando. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a encontrar que oscilan mucho, desde por momentos abrazar esa noción de que el otro ya no está, y por momentos negarlo, ¿no? Vamos a estar como negociando hasta encontrar un nuevo punto de equilibrio frente a esta realidad. El cuarto punto es directamente la depresión. La depresión, que puede ser desde leve hasta muy severa, dependiendo de cada caso, dependiendo del contexto y dependiendo mucho de la red de contención que haya, ¿sí? Pero ¿qué sucede con la depresión? La depresión es cuando finalmente nos va cayendo la ficha de la nueva realidad, con todo el dolor que eso supone. Entonces, en la cuarta etapa, que es la etapa de la depresión, es cuando el dolor finalmente cae en nosotros e impacta de la forma más profunda que debería ser, ¿sí? Se deja sentir el dolor. Esta etapa es una etapa en donde nos sentimos quebrados, rotos, poco válidos, poco adecuados, etcétera, etcétera. Nos van a atravesar un montón de autocuestionamientos. Es importante separar el proceso del dolor con el proceso de autoidentificación y de autoimagen. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos duela algo, que algo se desmorone dentro nuestro, no necesariamente debería ir acompañado con sentirme un individuo menos válido o sentirme alguien de menor valía de alguna forma. Digo esto porque es muy común que ambas cosas se asocian, ¿sí? Es decir, al sentir que las cosas no están funcionando de la manera que uno quería, que no las pudimos sostener en el tiempo de esa manera, muchas veces puede ser que nosotros nos sintamos como personas menos válidas a través de eso. El dolor duele. Cuando algo que era
satisfactorio ya no está, cuando un vínculo, cuando un trabajo, cuando una situación que nos beneficiaba y con la cual estábamos muy profundamente identificados, ya no está, duele, nos duele un montón. Cuanto más rápido abracemos esta etapa del dolor, cuanto menos nos escapemos de esta etapa del dolor, es más probable que sea más corto el proceso, ¿sí? Entonces es importante darnos el permiso de que nos duela. Es importante darnos el permiso de llorar. Es importante darnos el permiso para transitar ese dolor. Y una vez que hemos pasado esta etapa, entra la etapa de la aceptación. Es decir, cuando ya finalmente hemos adecuado nuestra psicología y nuestras emociones para abrazar el hecho de que esa persona amada, esa situación que nos beneficiaba, ya no van a ser así, de que se viene una nueva etapa. Es cuando empezamos a vislumbrar el hecho de que nos toca, para bien o para mal, realizar un cambio de página sobre esa situación, ¿sí? La aceptación termina fundamentalmente cuando nosotros detectamos que hemos podido abrazar lo bueno que nos dejó ese vínculo o ese trabajo o esa situación de la que veníamos, agradeciendo todo eso bueno y disponiéndonos a una nueva etapa, sabiendo que eso que pasó es parte de la ciclicidad de la vida. El duelo siempre se corona, por decirlo de alguna manera, con el agradecimiento. Si el duelo fue, por ejemplo, por un vínculo que se rompió, por una relación amorosa que se rompió, bueno, llega el punto en donde cuando terminamos el duelo, terminamos agradeciendo el haber transitado ese tiempo con esa persona, tanto por lo que nos dejó como tiempos positivos y tanto por el aprendizaje que hemos realizado junto o a través del vínculo con esa persona. Igualmente, cuando se corona el duelo de la pérdida de un ser amado, por ejemplo, de la muerte de algún familiar, sucede lo mismo. Llega un momento en donde incorporamos el concepto de agradecimiento. Le agradecemos por habernos acompañado, por haber compartido todo lo que hayamos compartido y por los recuerdos gratos y hermosos que nos quedan de esa persona en nuestro corazón. Y entendemos que ahora nos toca a nosotros mismos reconstituirnos desde otro lugar para vivir otras cosas, ¿sí? Estas etapas del duelo corresponden a un duelo sano. ¿Qué queremos decir con esto? Si nosotros atravesamos la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación, estamos transitando, por más que parezca disonante alguno de los lugares por los que nos toca pasar, por un duelo sano. Pero el duelo puede truncarse en cualquiera de estas etapas. Es decir, puede ser que una persona directamente permanezca en negación para siempre, se niegue a aceptar esa desaparición, lo cual implicaría que el duelo ni siquiera comienza. Otras personas, por ejemplo, se sostienen en la etapa de ira, de enojo, nos estancamos ahí y quedamos frustrados y enojados en forma permanente. Otros, se trancan en la etapa de la depresión sobre todo, ¿sí? Es decir, no logran recomponerse del impacto que el dolor natural de toda pérdida conlleva para cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, es importante abrazar el proceso de duelo, no escaparnos, cosa que es muy, muy común. Como el proceso de duelo implica asimilar dolor, es altamente probable que en cualquiera de sus etapas nos veamos tentados a escaparnos de ese dolor, por la incomodidad que produce, ¿sí? Escaparnos de ese dolor implica que ese duelo no va a estar realmente finalizado y que lo más probable es que se termine extendiendo en el tiempo. Pero bueno, sobre eso vamos a hablar en otro capítulo más adelante. Lo que nos interesa hoy es que entendamos que la vida es, en su ciclicidad, una oportunidad de vivir momentos muy agradables, pero también una oportunidad de hacer determinados desprendimientos cuando por diferentes motivos nos toca separarnos de personas
o de situaciones con las cuales nos sentíamos profundamente identificados. Ahí necesitamos entender que eso es natural, le pasa a todo ser humano. Y que eso, cuando eso sucede, nos invita a transitar un luto o un duelo. Y el transitar ese luto y ese duelo de la mejor manera nos coloca frente a la posibilidad de retomar nuestra vida desde otro lugar sano, habiendo asimilado ese proceso. ¿Sí? Cuanto más sano salgamos del duelo o del luto, mejor posicionado vitalmente vamos a estar para abrazar el resto de lo que la vida nos propone en adelante. Bueno, vamos a seguir analizando el tema del duelo, pero este video lo dejamos por acá. Esperamos que te haya sido de alguna manera útil o que te hayas resonado. Déjanos los comentarios a favor, en contra, las opiniones, lo que a vos te parezca. Y no te olvides de suscribirte en este canal para que te avisen de los nuevos videos que vamos a seguir subiendo a esta plataforma. Sin más, mi nombre es Pablo Oriano. Nos vamos a reencontrar en el próximo Café Filosófico. Suscríbete y nos vemos.